gracias por estar aquí en esta presentación del Manual de Razonamiento Probatorio. Lo primero que voy a hacer es presentar a quienes me acompañan en esta presentación y inmediatamente ya darles también la palabra. A mi izquierda, y este también será el orden de intervención, me acompaña el magistrado Seth Leonel López, que es magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, con sede en San Andrés Cholula, en Puebla. Y a mi derecha, el magistrado Daniel Espinosa Licón, que, como sabrán ustedes también, es presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Es un placer para mí, desde luego, tener esta presentación. Quiero además no solo agradecerles a ustedes por su asistencia, agradecer a la editorial Marcial Pons por el apoyo de siempre y la colaboración también para poder publicar este manual, y a la editorial y distribuidora de Juris por también todo su apoyo y por apoyarnos siempre también en la distribución de nuestros trabajos en México. No hay nada seguramente más importante para un académico que tener a un buen editor y a un buen distribuidor. Y desde luego ambos, Marcial Pons y Juris, cumplen como modelo esa función. Quiero además, sobre todo, agradecer a quienes me acompañan en esta presentación, que además, digamos, es una compañía que no se instaura en el día de hoy, sino que ha sido una compañía constante durante mucho tiempo y ha sido fruto de muchas, digamos, ocasión de muchas satisfacciones para nosotros y en particular para mí. Por tanto, sin más dilación, le doy la palabra al magistrado Seth López para su intervención. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor Jordi. Me siento muy agradecido. Estar aquí es emotivo por diversas razones. En lo personal, la primera es porque regresar a esta hermosa ciudad me trae muchos recuerdos. Aquí empecé mi crecimiento dentro de la carrera judicial y tengo entrañables amigos. Y en segundo lugar, con motivo de la llamada reforma judicial y mi forzado retiro, ya a finales muy en breve finalmente, es todavía más grato para mí compartir esta mesa con un gigante del derecho probatorio. Gracias, Jordi, gracias, Carmen, por su deferencia siempre hacia mi persona, y es magnífico para mí concluir esta parte de mi vida con este evento. Es una maravilla. Y finalmente una gratitud a las editoriales Marcial Pons y de Juris por las facilidades que nos brindan por estar aquí, por este evento, y a la FIL por estas magníficas instalaciones y organización. Sin más preámbulo, permítaseme hacer algunos comentarios. No va a ser un spoiler del manual, realmente quiero decir para qué sirve. Este manual de razonamiento probatorio que hoy se presenta me parece, y es mi opinión personal, es un notable esfuerzo por dar cuenta de lo que pueden ser algunos errores, y yo agregaría mitos, que atraviesan todas las fases del trabajo probatorio, con un especial énfasis en la función jurisdiccional, y eso es un valor agregado que tienen siempre los trabajos de Jordi y de Carmen, que tengo aquí enfrente, que están preocupados porque no se quede en un lugar ahí de estante, sino que funcione, que sirva para el trabajo diario de los tribunales. ¿Qué van a encontrar? Vamos a encontrar herramientas útiles y muy valiosas para quien desee transitar en este camino del razonamiento o de la valoración racional de la prueba. Para quienes nos dedicamos al derecho, ya sea desde el lado de la academia o desde el lado de la judicatura o desde el lado de la práctica privada del derecho, basta leer una cantidad suficiente de sentencias para darnos cuenta
que muchos de los operadores jurídicos, a veces con la mejor intención, pero no siempre con los mejores instrumentos, abordan el análisis de la prueba desde ángulos tan distintos que aportan muchas veces poco o nada a la seguridad jurídica. Comparto algunas líneas que se dicen en este libro, donde se establece que los jueces no creamos verdad. Y aunque muchas veces nuestras decisiones son inatacables, el hecho de que una decisión sea terminal no la transforma en necesariamente correcta. Me parece que este es un punto de partida esencial, darnos cuenta de que este trabajo siempre va a ser inacabado. Uno de los principales ejes de la función jurisdiccional es la seguridad jurídica, lo acabo de comentar. Y en una de sus vertientes podríamos entenderlo tal vez como previsibilidad, perdonen por obviarlo o simplificarlo mucho. ¿Y qué vamos a entender por previsibilidad? Es decir, dadas ciertas condiciones, encuadran en una hipótesis normativa y entonces se aplica una consecuencia jurídica. Visto así no ofrecería mayor dificultad. Y esto está muy de moda con la narrativa reciente que trivializa el trabajo de los juzgadores. Sin embargo, fíjense, hace muchas décadas atrás, el jurista norteamericano Jerome Frank cuestionaba que la mayoría de las veces el problema no es tanto seleccionar la norma, como determinar los hechos que me van a permitir seleccionar esta norma exactamente aplicable al caso. Y a propósito de esto, uno de los coautores de la norma, Daniel González Lagier, en el capítulo 1 nos hace notar algo. Dice: no toda fijación formal de los hechos es correcta, ni todo convencimiento del juez está justificado. Vale la pena reflexionar estos puntos. Y entonces, para algunos de ustedes, la idea o la primera pregunta sería, entonces, ¿cómo delimitamos los hechos? ¿Cómo lo hago? Me parece que el manual nos ayuda a responder esta interrogante y a empezar a transitar el camino de manera muy clara. Me gusta una frase que se usa: guiados por criterios de instrumentalidad. Es decir, no es azaroso, es estudiado. Los depurados conocimientos de los autores nos van a guiar para evitar varios años de errores que nos va a dar la experiencia. Sin embargo, hay que ser honestos en esto. Parece necesario reconocer, por muy lamentable que sea, que empezando por la formación de las escuelas de derecho y hasta las propias escuelas los institutos que forman a los juzgadores, se ha relegado hasta fechas relativamente recientes el razonamiento probatorio. Parecía que era algo que podíamos hacer intuitivamente, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces las consecuencias de esto son desastrosas en las sentencias judiciales, hay que decirlo con toda honestidad. Y sin embargo, yo estoy seguro que en este foro cualquier persona que esté siguiendo la transmisión sabrá o compartirá la idea y me dirá algún postulante o alguien que haga eco de esta afirmación que es cierto que es la falta de capacitación de los jueces el principal problema. Y yo diría que no es del todo cierto. Me parece una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque no puede llegarse a la etapa de valoración sin que pase primero por el tamiz del ofrecimiento, de la preparación y del desahogo de las pruebas. Y es aquí donde, en mi opinión, las partes y el juez son corresponsables, juegan un papel fundamental. ¿Para qué? Para prestar atención en la conformación, en la práctica de la prueba, ¿sí? E intervenir en brindar información que pueda sostener el caso, presentar la mejor versión de las pruebas y, ¿por qué no?, mostrar las debilidades de la prueba de la contraparte. Y esto se hace desde muchas maneras y encontramos la guía en el manual. ¿Cómo? Seleccionando al experto, formulando un buen cuestionario, generando una mejor idoneidad de las preguntas, la habilidad para cuestionar a testigos y peritos. ¿Por qué es importante entonces? Me parece que la virtud del manual es hacernos caer en cuenta que este producto, este trabajo de prueba, es la materia prima que le vamos a proporcionar a la persona juzgadora para valorar. Entre más relevante, entre más rico, entre de mejor calidad, fiable y variado sea este material probatorio, crece la posibilidad de acercarnos al conocimiento de la verdad. Si esos materiales son pobres, la decisión, el resultado será por necesidad deficiente. Y aquí les pido asomarse al capítulo 6 del libro, donde hay una participación de Carmen,
y nos ayuda a adentrarnos en el conocimiento experto y nos habla de vicios, de fallas que ocurren en el proceso, como dejar entrar conocimiento de baja o nula calidad, ¿sí?, ejecutado por personas poco o nada cualificadas, ¿sí?, que exponen conclusiones a veces sin sustento empírico, oscuridad en la demostración, incluso los sesgos del perito o del propio juzgador. En mi opinión, y es una opinión personal porque no lo dice así el manual, si juntamos todo eso tenemos una tormenta perfecta al momento de dictar una sentencia, y decía hace un rato, puede ser catastrófico el resultado. La manera en la que un juez se aproxima entonces a la prueba tiene diversas fases y todas están ordenadas cronológicamente. Permítanme entonces centrarme en la última parte, en la valoración y la emisión de la decisión. Como punto culminante de todo este trabajo, y se recoge una idea de Tarufo que me gusta: de nada le sirve a las partes esta garantía de prueba si no va a ser materia de la decisión, si el juez no la va a valorar, si no va a influir en la decisión. Sin embargo, los autores nos advierten algo importante: no cualquier enunciado descriptivo o explicativo justifica una decisión, sino a partir de razones y criterios de corrección, razones epistémicas y normativas. Y nos hace Jordi una aclaración importantísima: la valoración de la prueba permite otorgar a las hipótesis en conflicto, nos dice, un determinado grado de confirmación que jamás será igual a una certeza absoluta. Me gusta porque entonces desmitificamos el trabajo totalmente acabado o el halo que a veces parece recubrir algunas pruebas como si estuvieran más allá de toda discusión. Ahora sí, permítanme ya con esta introducción y ya para irme perfilando hacia el final de mi intervención, decir en mi opinión para qué sirve el manual. Después de 29 años de haber ingresado a la institución desde meritorio y poco más de 26 de carrera judicial, puedo extraer esta información que he sacado de mi propia experiencia personal, pero guiada de los libros. Esta crítica está guiada de los libros que el profesor Ferrera ha editado en algún momento. Y fíjense, voy a exponer burdamente algunos modelos de valoración, no necesariamente correctos, pero que existen en la realidad. Y ya lo he usado en alguna otra ocasión. El primero es el juez como perito de peritos. Y entonces la pregunta es: ¿el juez está por encima del conocimiento experto? Durante mucho tiempo, y aún hasta la fecha, se utiliza este tipo de valoración de algunos juzgadores que se asumen capaces de decidir sobre cualquier cuestión que requiera conocimientos especiales. Y Carmen nos ayuda a cuestionar: ok, el juez está llamado a hacerlo. ¿Qué herramientas necesita para hacerlo? No lo puede hacer sin ninguna guía, no lo puede hacer simplemente a ciegas. Esto pasa muy comúnmente en la sentencia judicial. 2, tenemos otro modelo que es la deferencia total. Lo veo como el modelo opuesto. ¿Qué pasa ahora? Partiendo de la base de que el perito es el que posee toda la capacidad de técnica para hablar de alguna cosa, entonces no hay elementos para desconfiar de la conclusión alcanzada y por tanto no hay una buena razón para dudar de ella, ¿sí? Y a veces entonces parece que el juez simplemente tiene la función de institucionalizar una conclusión alcanzada por el perito. Esto no es accidental, evidentemente las altas cortes, o particularmente la mexicana, ha influido en algunos conceptos que se han deformado y que han dado lugar a que este concepto subsista. Un tercer modelo, que yo le llamo de mayoría, y es bien común todavía. Como 2 peritos opinan lo mismo, entonces llego a esta consecuencia simplemente. A veces los peritos sustentan sus conclusiones que pueden ser similares en cuestiones totalmente diversas y algunas contradictorias. Y me parece que ahí no está el problema, me parece más bien que el problema está en la manera en la que el juez se aproxima, y es muy común al día de hoy ver que algunos jueces se van por un criterio de mayoría sin mayor consideración. El siguiente, que me parece también peligroso, yo lo llamo, estos son nombres que yo he puesto arbitrariamente, por cierto, la caja negra, ¿sí? En mi opinión es simple decisionismo metodológico. Un juez, sin mayor explicación,
basándose en su propia autoridad de juez o en esto halo de libre valoración de la prueba, ¿sí?, considera que tal o cual dictamen merece cierto valor. Sin embargo, poco conocemos de las razones que lo guían. Algunos otros parecen guiados por simple intuición o el llamado impresionismo judicial, la impresión que algo me produce, ¿sí? Y esto lo único que oculta es un acto de voluntad, y a veces es muy común verlo escudado en el sentido jurídico y la llamada experiencia, cualquier cosa que la persona que lo está expresando piense que eso significa, pero no nos abona absolutamente nada a conocer las razones de una decisión. El siguiente lo llamo la apariencia de una valoración racional. Este es el que se me hace extremadamente peligroso. Los otros se pueden detectar, pero a veces no. Muchas veces las personas juzgadoras hacen una gran cantidad de esfuerzos por establecer marcos teóricos, vaciar una gran cantidad de criterios de la Corte, relatarlos y recopilar información, varias páginas de información sobre un marco de referencia para valorar la prueba. Pero terminado eso se da un brinco al resultado, ¿sí? Y entonces no hubo ninguna valoración. Se asume como si fuera algo autoevidente, pero no hay motivación de la decisión judicial más allá de exponer una serie de argumentos que no se utilizan en la valoración material de la prueba, y entonces, en mi opinión, muchas veces es un subterfugio para enmascarar esta decisión que termina siendo arbitraria. Y hay una variante de esta, y es bien común verla en las sentencias judiciales, cuando simplemente se vacían en columnas comparativas los resultados de los peritajes, pero no se dice nada, simplemente como si fuera algo que se advirtiera a simple vista, se llega a una conclusión que, insisto, ayuda poco o nada a la seguridad jurídica. Y entonces termino con el 6. ¿Para qué nos sirve el manual? El manual pone sobre la mesa el estudio crítico de las pruebas, la valoración racional de la prueba, que hay que decirlo con tristeza, es menos frecuente de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es su objetivo? Lograr que las decisiones sean las decisiones fácticas sean materialmente correctas, lo más cercano posible a la verdad, y entonces acepta que el conocimiento es probabilístico, ¿sí? Y nos permite determinar qué información se nos brinda, en qué contexto se nos brinda y qué dificultades presenta esa información. Nos llama a separarnos de algunas creencias y algunas tradiciones judiciales sobre el valor de las pruebas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pensar que el perito oficial es totalmente fiable por razón de su designación, o bien pensar que la finalidad de la prueba es solamente convencer o persuadir a un juez de dictar una determinación, o dejarse llevar simplemente por las habilidades discursivas de quien presenta la prueba o lo está contradiciendo. Insisto, perdón por el atrevimiento, esta es una clasificación arbitraria, es una clasificación hecha desde mis elementos rudimentarios para darnos cuenta de algo, para darnos cuenta que el manual nos ayuda a pensar en al menos dos cosas importantes. ¿Qué le estamos exigiendo a los jueces al momento de valorar? ¿Qué le pedimos al juez para valorar? Y otra, ¿qué herramientas, qué instrumentos, qué criterios debe tomar para realizar la valoración de las pruebas? Me parece que el manual nos llama a determinar dos cosas: la fiabilidad de la prueba desde su valor individual y el estándar de corroboración desde su valoración conjunta. Nos incluso dedica un buen apartado a analizar este tipo de cuestiones que a veces se dejan de lado. Y aquí les voy a decir otra cosa. ¿Qué no es el manual? El manual no es una receta, ¿sí? No es un checklist que va a pasar en todos los casos. Me parece que eso sería muy desafortunado, y tristemente los operadores jurídicos estamos acostumbrados a que queremos que nos digan casi qué hacer a cada paso, y no, lo que tenemos en realidad, lo que sí vamos a encontrar es riqueza de información, vamos a encontrar buenos puntos de referencia. Me encanta la parte del modelo de construcción de inferencias probatorias.
vamos a encontrar advertencias y preguntas útiles que nosotros nos podemos hacer en torno al trabajo probatorio. Si lo asumimos como es, realmente puede ayudarnos a mejorar sensiblemente el trabajo que realizamos. Y debo decirlo en sus términos, los autores, todos quienes intervienen en este proyecto, fieles a su honestidad intelectual, sin temor se paran de frente y nos hacen ver las áreas de oportunidad, el desbordamiento de las creencias y los mitos que operan en la función judicial tratándose de la valoración de pruebas, la interacción con los peritos, la necesaria formulación de preguntas, las creencias, los prejuicios, los sesgos cognitivos que a veces pueden llegar a afectarnos al momento de valorar pruebas. Perdón si esto parece de alguna manera catastrófico, pero no lo es, o a lo mejor lo triste es que sí, que la más de las veces no caemos en cuenta en eso. No exagero al decirles que este manual debe ser un material de consulta obligado. ¿Qué es lo que más me gusta? Está construido en lenguaje muy accesible, pero no por ello es superficial, es extremadamente profundo y no es algo que se pueda digerir en toda su riqueza en una sola lectura. Requerirá consulta frecuente. Agradezco estar parado frente a este gigante estar sentado frente a este gigante del derecho probatorio. Gracias a ustedes por el favor de su atención y gracias, Jordi, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, Seth. Tiene ahora la palabra Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Jordi, para mí, verdad que es un gran honor el haber recibido tu mensaje de invitación para poder comentar tu extraordinaria obra. Efectivamente, como dice el magistrado, un gran referente internacional, don Jordi Ferrer y doña Carmen Vázquez, que trabajan en conjunto, a la par, con unas extraordinarias reflexiones, y en verdad que para mí es un gusto. En pocos minutos tendré que hacer así como unos pintazos muy rápidos de lo grandioso que es el manual. Escuchando al magistrado Seth y después de la lectura del manual, hacía una referencia que la primera vez que viajé yo a España a estudiar la maestría, no agarré un mapa y empecé entonces a caminar sin rumbo. ¿Qué pasó? Que me perdí la oportunidad de conocer muchos aspectos importantes en ese conocer España. Al segundo viaje agarré el mapa, porque todavía no había Waze y estos apoyos tecnológicos que me dijeran cómo llegar, y en el trayecto de ir a un lugar a conocer, ¿qué más podía conocer? Bueno, ¿a qué voy con esto del mapa? Que yo puedo llegar sin rumbo, perdido, y a lo mejor sin rumbo y perdido tengo oportunidad de conocer muchas cosas, pero también me perderé la oportunidad de conocer otras grandes. Así que ver el mapa de la ciudad, o incluso llegar aquí a la FIL y ver el mapa de la FIL para saber dónde está el área nacional, internacional y cuáles son los puntos que yo quiero conocer, y después de ahí poderme perder si quiero, a ver qué encuentro al azar. Bueno, cuando hablamos de un manual, precisamente es tener puntos de referencia y no estar tan perdidos y no irnos al azar a ver qué me encuentro. Entonces yo así veo los manuales, y este manual precisamente por eso es una herramienta extraordinaria, precisamente en un tema de valoración probatoria. Les pongo un ejemplo, un tema histórico de antes de la reforma del 2008 y del 2011 a la Constitución. Cuando valorábamos una averiguación previa, porque la gente del Ministerio Público recababa una denuncia, los testigos y la pericial. Y en aquel tiempo, yo entré a trabajar en 1990 al Poder Judicial, cuando empecé a enseñarme a cómo resolver una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, pues era primero revisar que se cumplieran con todos los tamizajes del licitud. Primero, cómo fue obtenida la prueba, si fue producida correctamente, reproducida, el tema de la admisión, el tema del desahogo. Y pasado este tamizaje de obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo, ya había el Ministerio Público, el fiscal o la policía
satisfecho todo mi parámetro, fíjense bien, como caballo de calandria así, todo mi parámetro para decir, listo, ya está el caso resuelto. Lo que dijo la víctima, lo que dijeron los testigos y lo que dijo el perito es la verdad. Listo. Y con eso teníamos para la orden de aprehensión, para el formal prisión, para la sentencia condenatoria. Y luego después me fui a la apelación y también esto era para la apelación. Y muy pocas veces para el amparo, porque en el amparo ya encontrábamos unas cosas diferentes. Pero así era de sesgado la forma de trabajar antes de la reforma del 2008 en materia penal y del 2011 en tema de derechos humanos al tema de la Constitución. A partir de estas reformas viene todo un cambio paradigmático y que nos hacen ver que no es nada más cómo se obtiene la prueba, cómo se produce, cómo se reproduce, cómo se admite, cómo se desahoga y si cumple o no las formalidades. Este es un paso o 5 pasos importantes previo a llegar al más relevante. ¿Le creo o no le creo? ¿Me convence o no me convence? ¿Llegamos a la verdad o no llegamos a la verdad de los hechos? Antes decíamos, en esas sentencias o resoluciones que yo dictaba, se encuentra plenamente demostrado que, y hoy encontramos, después de este manual extraordinario, de esta escuela de Girona, que no hay certezas, que hay aspectos probabilísticos, y que hay pruebas débiles, y que hay pruebas que no tienen relevancia. Y bueno, encontramos con un tema tan complejo, mucho más complejo que como el que trabajábamos antes de admisión, obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo y caso resuelto. No, hay una reflexión importante de Jordi que nos dice, el que yo le crea a una víctima o a un actor, o a un demandado o a un imputado, tiene que ver con un tema voluntario, es decir, que yo le crea a alguien, tiene que ser un tema voluntario. Yo puedo decir, sí le voy a creer porque es mujer, o sí le voy a creer porque es niño o niña, o sí le voy a creer porque es pobre, o sí le voy a creer porque es rico, o sí le voy a creer porque es empresario. Pues no es un tema voluntario, evidentemente no es un tema voluntario, pero en todo esto pues puede haber sesgos. Hablaban de un tema de un magistrado, un juez de Guerrero que siempre decía que cuando entraban las personas a su audiencia, desde que veía al testigo, el juez decía, desde que ve entrar al testigo ya sé que me va a decir la verdad o me va a decir la mentira. Achis, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo saber si por su forma de caminar, su forma de vestir, su apariencia, su estatura, su color de piel? Puedo saber si me va a decir la verdad o no. Incluso ni el lenguaje kinestésico es una regla científica que me puede decir que porque tiene los vasos cruzados me está poniendo atención, porque la cabeza la tiene del lado derecho, del lado izquierdo, porque tiene ansiedad y está moviendo la pierna. Todos esos temas que nos llevaban a determinar si le iba a creer o no le iba a creer a la víctima, al imputado, al testigo, o en una acción civil, mercantil, al actor, al demandado, a los testigos. Y todavía en casos de requerir conocimientos científicos, creerle a un perito. En verdad que así como veníamos trabajando, de que una vez que me cumplieron todos los temas de forma, el fondo de la valoración estaba resuelta porque ya era verdad lo que me iban a decir, porque le tomaron protesta. Oiga, pero ¿y si no le tomó protesta ya no le vas a creer? Y es una cuestión de forma. O al imputado, al acusado, que no se le podía, solamente se le invitaba si es su derecho, si es su deseo declarar o no, pero si se le ponía. Y que se proteste con verdad, que proteste que va a decir la verdad, ya era un pecado mortal porque eso traía como consecuencia la nulidad de la confesión. O si a un menor de edad se le protestaba, porque a él no se le debe de protestar, se le debe de exhortar. Fíjense cómo las cosas de forma tan irrelevantes en torno a llegar al descubrimiento de la verdad era la única forma y el único método que teníamos antes de la reforma para resolver sobre una orden de aprehensión, un formal prisión, o una sentencia, o incluso hechos futuros. Dice Jordi, el trabajo en un juicio es el reproducir un hecho del pasado. Sí, es traer un hecho del pasado y venir a demostrar en el futuro o en el caso actual en el juicio que aconteció ese hecho del pasado. Y en ese hecho del pasado pues tengo que interpretar hechos y me puedo equivocar en cómo interpreté el hecho. Tengo que interpretar pruebas y cómo voy a interpretar las pruebas.
y luego interpretar la ley. ¿Y cómo voy a interpretar la ley? Entonces somos intérpretes de hechos, somos intérpretes de pruebas y somos intérpretes de norma. Y en todo esto me puedo equivocar o incluso por temas de sesgos cognitivos puedo llegar a una conclusión falaz. Yo no me ponía mucha atención en los temas de las conclusiones de los peritajes. O sí, iba a la conclusión, pero nunca leí la metodología. Después de leer a Carmen, dije, ah, caray, ¿cuántos errores he cometido en valorar o en determinar, en resolver un juicio, porque simple y llanamente me fui a las conclusiones del perito, dando por hecho que lo que el experto me estaba diciendo era verdad, sin cuestionarme la calidad del perito, la metodología del perito. Es decir, calificar a ese perito experto si realmente era experto o no. Les cuento un caso que ocurrió muchas ocasiones. Había un experto de causalidad vial que decía, para determinar la culpabilidad o la responsabilidad de quién había sido el generador de un daño en las cosas, decía, tomando en consideración que la calle de mayor flujo vehicular es esta, entonces el responsable es el otro. Pero la ley dice otra cosa. La ley habla de una prelación de paso. La ley dice que los dos harán alto cuando sean dos calles de igual importancia, así son la regla de Jalisco. Cuando existan dos calles de igual importancia y ninguna de las dos tenga un señalamiento de alto por semáforo o por letrero visual, los dos harán alto total y continuará el de la derecha sobre la izquierda. ¿Sabían ustedes eso? Esas son las reglas de conducción en el Estado. Pero el perito decía, no. Por mi experiencia, el de mayor flujo vehicular es el que tiene la preferencia. Preferencia, no prelación de paso. Que la preferencia, les voy a decir, cuando me puse a estudiar todo este tema, es porque efectivamente en Jalisco existía una ley de vialidad que decía que en el oriente nacía el sol y en el poniente se escondía el sol. O iba a terminar el día y el sol en horas pico, cuando yo manejaba en estas direcciones, iba a encandilarme, iba a calar la vista, de manera tal que perdía la visibilidad. Y por tanto, el orden o el sentido que yo condujera era lo que me daba la preferencia. Pero en 1982 la ley se modificó para tener un orden más o menos igualitario o congruente a nivel nacional. Es decir, los dos hacen alto total y continúa el de la derecha sobre el de la izquierda. Pero el perito seguía diciendo que por el mayor flujo vehicular y siempre decía oriente-poniente, siguiendo una regla que no correspondía. Pero fíjense cuántos errores cometí como juzgador en las sentencias, porque yo estaba limitado a la obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. Y la verdad que Carmen y Jordi, con sus grandes obras y hoy con este manual, nos han enseñado, nos han abierto los ojos. Es decir, si yo tengo una mala vista, me han puesto unos lentes para ver diferente el tema de cómo valorar la prueba. Y creo que poder llegar a un poquito de sentencias más justas. Entonces, para mi gusto, esa es una extraordinaria herramienta, así como les puse el ejemplo del mapa. Puedo llegar sin puntos de referencia y perderme, y poder encontrar cosas valiosas. Pero este manual me hace llegar a los puntos de referencia importantes y valiosos en cuanto se refiere a la valoración probatoria o razonamiento probatorio. Finalmente, como abogados, desde la perspectiva que yo me encuentre, como abogado litigante, como abogado defensor, como fiscal, como policía, como juez, como magistrado, yo tengo que valorar pruebas. Y en ese sentido, el manual es un extraordinario mapa para tener un punto de referencia para llegar a los puntos más importantes, aunque después me pueda perder en otros muchos más puntos de valoración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Después de la intervención de los dos magistrados que amablemente nos han acompañado hoy, yo quiero decirles algo. Tienen ellos toda la razón. Este es el mejor manual de razonamiento probatorio que existe.
desgraciadamente, esto es así porque es el único. Entonces, no hay otro manual de razonamiento probatorio en lengua castellana, tampoco que lo conozca en lengua italiana, en lengua portuguesa, etc. Y tampoco, no se crean, en lengua inglesa. Y algo nos debe hacer pensar esto, que caramba pasa, porque cuántos manuales de derecho civil encontrarán en el mercado, ¿verdad? Cuántos de derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto es, cuando estamos ante una obra que es la primera en su naturaleza, hay algo que nos debe hacer pensar acerca de cómo es sociológicamente, cuál es la explicación de que esto no haya sido hecho antes o no haya sido hecho por otras muchas personas, o que en nuestra cultura jurídica estos temas no se hayan tratado con la debida atención. En mi opinión, la explicación de esto es bastante simple, y es la preeminencia prácticamente absoluta de lo que denominamos la concepción persuasiva de la prueba en nuestra cultura jurídica, según la cual un hecho está probado si la persona juzgadora alcanzó el convencimiento de que ese hecho ocurrió. Entonces, todo lo que hay que hacer es convencer al juez. Y por cierto, el juez o la jueza, cuando se convenció, esto es todo lo que tiene que ser honesto o honesta, ser una persona honesta, y se convenció, lo declara en la sentencia, alcancé el convencimiento. Fíjense, se habla de las pruebas como elementos de convicción. El convencimiento y la convicción aparece continuamente ahí, continuamente hasta en nuestro lenguaje, porque ha permeado en nuestra cultura en los últimos, yo diría, 200 o 300 años. Y cuando en nuestros países, unos antes, otros después, unos de un modo, otros de otro, se ha ido pasando hacia digamos, los sistemas adversariales y con oralidad, pues la primera atención que se puso es, caramba, pues ahora hay que aprender técnicas de litigación. Y entre las técnicas de litigación y las personas que se han dedicado a los temas de las técnicas de litigación, pues como en todo, hay buenos, malos y regulares. Pero la atención otra vez está puesta en cómo las personas, ahora no juzgadoras, sino litigantes, en cualquiera de las funciones, de defensores públicos, de abogados o abogadas particulares o de fiscalías, pues cómo las personas litigantes en ese teatro del juicio oral consiguen ser persuasivos para convencer al juez o la jueza acerca de que resuelva los hechos, resuelva respecto de los hechos en su favor. En mi opinión, todo esto es un grandísimo error colectivo. Un grandísimo error colectivo que tiene un gran perjudicado, el ciudadano. Porque resulta que el ciudadano no tiene ninguna garantía respecto de las decisiones judiciales. Piensen en la presunción de inocencia. Antes nos decía el magistrado, bueno, la reforma del 2008, y cuando se hizo esa reforma se insistía mucho y se decía, bueno, por fin la presunción de inocencia en el proceso penal está en el centro, ¿no? Y mi impresión es, no ha estado en el centro nunca, ni desde el 2008 ni ahora, porque piénsenlo, un ciudadano particular que tiene la desgracia de ser imputado o vinculado a procesos, se busca un abogado, una abogada, y dice, señora abogada, ¿me puede contar, a ver, porque estoy muy preocupado, cuáles son los derechos que yo tengo en el procedimiento? Y le dice la abogada, bueno, pues, fundamental es la presunción de inocencia. Y bueno, oiga, ¿y en qué consiste esto? Dice, mire, hasta tanto no tenga una sentencia condenatoria, usted debe ser tratado como si fuera inocente. Eso sí, lo podrán meter en la cárcel. Pero, dice, bueno, esto no vamos demasiado bien. Pero, ¿y con la sentencia, la presunción de inocencia, qué implica? Dice, bueno, implica que usted no puede ser condenado si no hay pruebas suficientes de su culpabilidad. Ok, eso me suena mejor. ¿Y cuándo hay prueba suficiente de la culpabilidad? Cuando al juez le parezca. Oigan, si el asunto es cuando al juez le parezca, porque ya se alcanzó su convencimiento, entonces, ¿qué caramba de garantía es esta? Esto es un chiste, una broma de mal gusto.
no es una garantía para el ciudadano. La primera de las garantías respecto de los hechos para cualquier ciudadano es que el objetivo de la prueba en el proceso sea la averiguación de la verdad. Que busquemos la averiguación de la verdad respecto de los hechos en todo caso. Y esa es una garantía para el imputado y para la víctima. En un proceso civil y en uno laboral, en uno contencioso administrativo, por supuesto también en uno penal. Pero esto nos lleva a un cambio de paradigma completo y dejemos la concepción persuasiva y pasemos a una concepción que llamamos racional de la prueba, que pone en el centro el objetivo de la averiguación de la verdad. Y con ese objetivo, entonces, tenemos que armar el proceso desde otro lugar. Desde luego también la formación de los actores, pero sobre eso diré algo más enseguida. Alguna vez propuse distinguir las fases del procedimiento en materia probatoria en tres. Un momento de conformación del conjunto de elementos de juicio, nos allegamos pruebas, un momento de valoración de la prueba y un tercer momento de decisión sobre los hechos. Entre esos tres momentos es habitual que se haya prestado atención cuando se ha hecho a la valoración de la prueba. Muy poca atención, en cambio, a los criterios de decisión, estándares de prueba, por ejemplo, y muy poca atención, menos todavía, al primer momento. Es decir, a la racionalidad de la admisión de la prueba, de la práctica de la prueba, etc., ¿no? Y todo esto nos parecía que también debíamos aprovechar la ocasión para revertirlo. Y por eso, en este manual, los autores, que somos 4, yo solo soy el que coordina, porque a mí me enseñaron de pequeño que el que vale, vale, y el que no pa' jefe, la excepción es aquí el presidente, pero en mi caso aplica. Entonces, yo he coordinado el manual, pero somos 4 autores, Daniel González Lagier, Mercedes Fernández López, Carmen Vázquez y un servidor. Y esos 4 autores decidimos que había que prestar mucha más atención precisamente al primer momento, a la conformación del conjunto de elementos de juicio. Si me dejan decírselo en términos de una analogía culinaria, a mí me gusta mucho cocinar y comer, y yo creo que nadie de nosotros pensaría que es sensato plantearse intentar poner en marcha un restaurante de calidad, un restaurante gourmet, un restaurante que intente conseguir estrellas Michelin o estas cosas, y no preocuparse por la selección de la materia prima. No, yo tengo un fantástico cocinero que hace muy bien sus recetas, ya, pero si la materia prima es una porquería, de esa materia prima que es una porquería, nunca va a salir un buen platillo. Y por tanto nos tenemos que preocupar por esa selección de la materia prima. Y esto es lo fundamental en ese primer momento. Y por eso le prestamos especial atención. De hecho, hay más capítulos, muchos más capítulos dedicados a este primer momento que a los 2 subsiguientes. Voy terminando con algo que me parece que, volviendo al inicio, esta idea de la concepción persuasiva que hizo que este sea el primer manual, pero que hace que en las facultades de Derecho no se enseñe razonamiento probatorio, porque no hay nada que enseñar. Si todo consiste en convencer al juez, pues no hay nada que enseñar respecto al razonamiento probatorio, y para las personas juzgadoras tampoco, porque, pues oiga, cuando se convenza, decida, ¿no? Y entonces no hay nada que enseñar. Nuestras facultades siguen sin tener, en su gran mayoría, estas materias en sus currícula. Las escuelas de fiscalía, desde luego, no las tienen. Los colegios de abogados no se han preocupado por estas cosas, y el Poder Judicial en este país ha sido afortunadamente una excepción institucionalmente. No quiero decir que cada uno de los jueces y juezas haya prestado demasiada atención, seguro que no, porque el peso de la historia es el que es, y hace falta cambiarlo, y hace falta mucho. Pero sí que institucionalmente se han hecho pasos importantes. Yo creo que pasos que eran solo y son solo primeros pasos, pero muy importantes. Y haber promovido que se hicieran estos manuales, haber promovido un importante número de cursos de formación, de capacitación de las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como a nivel local, me parecen pasos
muy importantes. Porque a esas personas jugadoras, además, no hay que solo capacitarlas en un cierto momento. Capacitación debe ser continua, porque hablando, por ejemplo, de la prueba pericial, pues el avance del conocimiento experto debe ser trasladado también al avance de la comprensión del conocimiento experto por parte de las personas juzgadoras, y por tanto esto debe ser continuo, etc. Pero, otra vez, no hay forma de hacer un buen proceso ya no solo sin buena materia prima, sino sin buenos actores del proceso. Esos actores del proceso van a ser los cocineros, van a ser los que fueron a comprar la materia prima y van a ser después los camareros que sirven esos platos en el restaurante. Necesito que todos funcionen bien y que todos funcionen en un mismo sentido. Y aquí, en cambio, tenemos algunos déficits importantes. Un déficit gravísimo en la Fiscalía, en mi opinión, gravísimo, institucionalmente gravísimo. Las Fiscalías no han puesto atención a la formación en razonamiento probatorio. Un déficit gravísimo en la abogacía. En el ámbito de la abogacía tampoco se ha puesto la atención suficientemente en la formación. La presencia de... O sea, tenemos... perdonen que hable de México, pero es el país donde estamos, ¿verdad? Entonces no les voy a hablar de Guatemala o de España, porque a ustedes no les va a importar. Tenemos en México más facultades de Derecho que académicos que puedan dar con calidad las materias en esas facultades de Derecho. Por tanto, difícilmente la formación va a ser la adecuada. Pero después tampoco se da como formación continuada, etcétera. Y entonces con todo esto no vamos especialmente bien. Claro, déjenme que termine con algo comprometido institucionalmente, a riesgo de que me apliquen el artículo 33 constitucional. Evidentemente hay muchos problemas en la administración de justicia en México, muchos. Y evidentemente hay un gravísimo problema en el ámbito penal de impunidad, sin duda. Habrá otros de mala formación, de falta de recursos, de corrupción, bueno, problemas muy diversos. Pero pensemos, por ejemplo, ya solo en la impunidad. Bueno, claro, la hay, sin duda, sin duda. Cuando el 99 y tantos % de los delitos denunciados se quedan sin que nadie sea condenado por esos delitos, pues algo está fallando. Claro, deberíamos intentar que sea alguien condenado por esos delitos, que sea el que lo cometió, ¿verdad? No solo cualquiera, el que lo cometió. Entonces algo está fallando, pero es que más del 97% no llegan a juicio. Es decir, con más del 97% no se cierra la carpeta de investigación. Entonces, ¿dónde está el problema de la impunidad? ¿En el Poder Judicial? No, porque al Poder Judicial ni llegó. El problema de la impunidad habrá que ponerlo en otro lugar. En otro lugar que no ha prestado la atención debida a la investigación, a la calidad de la investigación. A los ejecutivos que no han puesto los recursos para que se tengan laboratorios forenses en condiciones, a los ejecutivos que no han puesto los recursos para dar la formación a los actores del proceso, etcétera, etcétera. Si de todo esto nos lleva a una situación dramática, sin duda, y esa situación dramática alguien la dibujó en un meme que a mí me pareció fantástico para dar cuenta de esto. Son dos dinosaurios que van hablando tranquilamente por el campo, ¿no? Y uno le dice al otro, pues yo creo que vivimos en una situación de crisis absoluta. El caos está cayéndonos encima. Necesitamos un cambio. Voy a votar por el meteorito. Lamento mucho que el meteorito se haya cargado en México al Poder Judicial. El aplauso con que terminan estos actos quiero dedicárselo al Poder Judicial mexicano.